Giovanni Agnelli es sin duda uno de los nombres más influyentes en la historia empresarial de Italia, conocido por haber creado el gigante automotriz Fiat y haber transformado no solo la industria automotriz, sino la economía italiana en su conjunto. Su vida es una historia de visión, innovación y perseverancia, que lo llevó de una infancia relativamente modesta a convertirse en uno de los empresarios más ricos y poderosos de Europa. Su legado sigue presente no solo en el mundo de los automóviles, sino también en sectores como la banca, los medios de comunicación y el deporte. Primeros años, el nacimiento de un visionario. Giovanni Agnelli nació el 13 de agosto de 1866 en Villar Perosa, un pequeño pueblo de la región del Piamonte, al norte de Italia. Provenía de una familia de terratenientes de clase media, con acceso a una educación privilegiada, pero su vida estaba destinada a una tranquila existencia en el campo, administrando las tierras familiares. Sin embargo, desde una temprana edad, Agnelli mostró una curiosidad que lo llevaría mucho más allá de los límites de su entorno rural. A finales del siglo XIX, Italia estaba en pleno proceso de industrialización, aunque seguía rezagada en comparación con otras naciones europeas como Alemania, Francia o el Reino Unido. Fue en este contexto de cambio económico y social que Agnelli encontró su verdadera vocación. En lugar de conformarse con gestionar las tierras familiares, comenzó a interesarse por las oportunidades que ofrecía la nueva era industrial y, con el tiempo, decidió aventurarse en el mundo de los negocios. La fundación de Fiat, el comienzo de una era. El gran punto de inflexión en la vida de Giovanni Agnelli llegó en 1899, cuando conoció a un grupo de inversores que estaban interesados en la fabricación de automóviles, una industria que en ese momento apenas comenzaba a despegar. Los automóviles eran una rareza, más considerados como juguetes de lujo para los ricos que como una herramienta de transporte masivo. Sin embargo, Agnelli vio el potencial en esta nueva tecnología. A sus 33 años, decidió unirse a estos inversores para fundar la empresa Fábrica Italiana Automobili Torino, más conocida como Fiat. El 11 de julio de 1899, Fiat se estableció oficialmente y Agnelli, como uno de los principales accionistas, fue incluido en el consejo directivo de la compañía. En sus primeros años, Fiat era una pequeña empresa con apenas 150 empleados y una producción limitada, fabricando solo unos pocos automóviles al año. Sin embargo, Agnelli tenía una visión clara: no se trataba solo de fabricar coches, sino de hacerlos accesibles a una audiencia mucho más amplia. Crecimiento y consolidación de Fiat, la era de la expansión. Desde el principio, Agnelli mostró un enfoque visionario en la dirección de la empresa. Se dio cuenta de que la clave del éxito residía no solo en la innovación tecnológica, sino también en la eficiencia de la producción y la expansión de la compañía a nuevos mercados. Una de sus primeras decisiones importantes fue la construcción de una nueva fábrica en Lingotto, Turín, en 1923. Esta planta se convirtió en un símbolo del crecimiento de Fiat y fue un testimonio de la ambición de Agnelli de convertir a la empresa en un gigante industrial. La fábrica de Lingotto, con su icónica pista de pruebas en la azotea, no solo era un prodigio arquitectónico, sino también un adelanto de la mentalidad innovadora que impulsaba a Agnelli. El camino hacia el éxito no fue fácil. Fiat enfrentó numerosos desafíos en sus primeros años, incluyendo dificultades económicas y la interrupción provocada por la Primera Guerra Mundial. A pesar de estos obstáculos, Agnelli demostró ser un líder implacable, capaz de adaptar la estrategia de la empresa a las circunstancias cambiantes. Durante la guerra, Fiat cambió su producción para fabricar vehículos y equipos militares, lo que ayudó a mantener a la compañía en funcionamiento. Tras la guerra, Agnelli dirigió a Fiat hacia una rápida expansión, diversificando su producción y asegurando su posición como el principal fabricante de automóviles en Italia, superando las crisis económicas y políticas. A medida que Fiat crecía, también lo hacía la fortuna personal de Giovanni Agnelli. Inicialmente un empresario de clase media con grandes ambiciones, pronto se convirtió en uno de los hombres más ricos de Italia. Parte de su éxito financiero se debió a su capacidad para tomar riesgos calculados. Mientras otros empresarios italianos se limitaban a operar dentro de las fronteras del país, Agnelli tenía una mentalidad más global.
Identificó rápidamente la importancia de las exportaciones y de establecer relaciones comerciales internacionales. Sin embargo, el éxito no estuvo exento de desafíos. La Gran Depresión de 1929 afectó duramente a la economía mundial, y Fiat no fue una excepción. Durante esta crisis, Agnelli demostró nuevamente su capacidad para gestionar tiempos difíciles. Implementó medidas drásticas para recortar gastos, refinanciar deudas y mantener a la empresa a flote. Mientras muchas otras compañías sucumbían a la presión económica, Fiat logró sobrevivir, lo que consolidó la reputación de Agnelli como un estratega brillante con una visión a largo plazo. La Segunda Guerra Mundial y el resurgimiento de Fiat. El periodo más difícil para Giovanni Agnelli y Fiat llegó durante la Segunda Guerra Mundial. Italia, bajo el régimen fascista de Benito Mussolini, se alió con la Alemania nazi y Fiat, como muchas otras empresas industriales italianas, se vio obligada a participar en el esfuerzo bélico, fabricando vehículos militares, aviones y otros equipos esenciales para la guerra. Aunque estos años fueron turbulentos, Agnelli fue capaz de maniobrar cuidadosamente, manteniendo a Fiat en operación y evitando represalias políticas más graves, pese a sus vínculos con el régimen fascista. Al final de la guerra, Italia estaba devastada, su infraestructura industrial en ruinas y la economía en caos. Agnelli fue apartado brevemente de la dirección de Fiat tras la caída del régimen fascista, pero no tardó en regresar al control de la compañía. Con su liderazgo, Fiat jugó un papel crucial en la reconstrucción de Italia, ayudando a reactivar la industria automotriz y contribuyendo al renacimiento económico del país en las décadas de 1950 y 1960. Uno de los hitos más importantes en este periodo fue el lanzamiento del Fiat 500 en 1957. Este pequeño y asequible automóvil no solo se convirtió en un símbolo del milagro económico italiano, sino que también llevó a Fiat a la escena internacional. El Fiat 500 democratizó el acceso al automóvil para millones de personas y consolidó la visión de Agnelli de hacer los automóviles accesibles para todos, transformando la movilidad personal en Europa y más allá. Diversificación y globalización, la visión estratégica de Agnelli. A lo largo de su carrera, Giovanni Agnelli mostró una notable capacidad para anticiparse a los cambios del mercado y adaptarla. Estrategia de Fiat en consecuencia. Si bien la compañía comenzó como un fabricante de automóviles, Agnelli entendió rápidamente la importancia de diversificar. Bajo su liderazgo, Fiat se expandió a otros sectores, incluyendo la fabricación de trenes, aviones y maquinaria agrícola. Esta diversificación ayudó a Fiat a mantenerse competitiva y resiliente frente a futuras crisis económicas. Además de expandir las operaciones de Fiat a nivel nacional e internacional, Agnelli también cultivó relaciones estratégicas con las élites políticas de Italia y Europa. Durante el régimen de Mussolini, Agnelli mantuvo una relación cautelosa con el gobierno, lo que le permitió proteger los intereses de Fiat en tiempos difíciles. Tras la guerra, apoyó la creación de la Comunidad Económica Europea, CE, anticipando que la cooperación internacional sería clave para el crecimiento de la industria europea. Bajo su dirección, Fiat no solo se convirtió en una de las empresas más importantes de Italia, sino también en un jugador clave en el escenario industrial europeo. Fiat expandió su presencia en América Latina y otros mercados emergentes, llevando la marca a nuevos horizontes y posicionándose como un líder en la globalización de la industria automotriz. Un legado que perdura. Giovanni Agnelli falleció el 16 de diciembre de 1945, dejando un legado imborrable en el mundo de los negocios y en la historia de Italia. Su nieto, Gianni Agnelli, tomó las riendas de Fiat y continuó la expansión de la empresa, consolidando su posición en sectores como la banca, los medios de comunicación y el deporte. La adquisición de Chrysler en 2009 fue una de las jugadas más importantes en la historia reciente de la empresa, permitiendo a Fiat prosperar en un mercado global cada vez más competitivo. El legado de Giovanni Agnelli no se limita a la creación de Fiat. Su historia es un testimonio de visión y perseverancia, un ejemplo de cómo un empresario puede transformar una idea en un imperio global. A través de su vida, Agnelli demostró una capacidad extraordinaria para adaptarse a los cambios del mundo y superar los desafíos más difíciles.
Hoy, cuando se piensa en la historia del automóvil y el desarrollo económico de Italia, el nombre de Giovanni Agnelli sigue siendo sinónimo de innovación, éxito y progreso industrial.